Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, compañeros. A mi grupo y a mí nos ha tocado hablar sobre las Fuerzas Armadas, de las cuales podemos encontrar información en la Constitución Política del Estado, en los artículos 243 al 250. Bueno, las Fuerzas Armadas del Estado están compuestas por el Comando en Jefe, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana, las cuales son elegidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional a propuesta del órgano ejecutivo. El cargo de comandante en jefe dura 1 año y se va turnando. 2 años le corresponde al ejército, 1 año a la Fuerza Aérea y otro año a la Armada. Este 2020 le ha tocado a la Fuerza Aérea. Y generalmente la Fuerza Aérea escoge a su general más antiguo para que ocupe este cargo. Y este año es Carlos Orellana Centellas. Jerárquicamente luego se encuentra el puesto del jefe del Estado de las Fuerzas Armadas, que está a cargo por Pablo Guerra Camacho, también perteneciente a la Fuerza Aérea. Y luego se encuentran los 3 generales, que son los comandantes ya sea del Ejército, Fuerza Aérea o Armada, y este cargo también dura 1 año. Por lo que ha habido este cambio de gobierno, estas personas mencionadas ya anteriormente no van a cumplir su mandato hasta fin de año, ya que cuando el gobierno vuelva a cambiar y se establezca legalmente y permanentemente, van a ser otras las personas que ocupen estos cargos. Bueno, las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental conservar y defender la independencia, la seguridad y la estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país. También asegurando el imperio de la Constitución y garantizando al gobierno legalmente constituido una estabilidad, participando también en el desarrollo integral del país. Las Fuerzas Armadas es la organización oficial del Estado que es el responsable de la defensa del país de agresiones internas como agresiones externas y tiene la responsabilidad de proteger la estabilidad del país como su soberanía. Como establece en el artículo 245, la organización de las Fuerzas Armadas se basa en su jerarquía, disciplina y orden constitucional. Está sujeta a las leyes normativas del Estado y a las propias leyes normativas de conducta militares. Es un organismo institucional que no realiza acción política de forma individual. Cada órgano perteneciente, o sea, cada individuo que pertenece a las Fuerzas Armadas goza de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado y en el derecho de ciudadanía. El artículo 246 estipula la formación de las Fuerzas Armadas y su organización. El máximo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente del Estado, seguido por la parte administrativa, que es el ministro de Defensa, y la parte de lo técnico, logístico y operativos militares a cargo del comandante general de las 3 fuerzas, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Infantería. En caso de conflicto armado, como establece el artículo 246, el comandante en jefe será el encargado de las operaciones logísticas, teniendo a su cargo a disposición todos los ejércitos correspondientes, ejército de la Fuerza Aérea, Infantería y Fuerza Naval. Continuando con la explicación, en el artículo 247, en el numeral 1 se establece que ninguna extranjera ni ningún extranjero ejercerá mando ni empleo o cargo administrativo en las Fuerzas Armadas sin previa autorización del Capitán General. Esto quiere decir que cualquier extranjero no puede ejercer una función de mando o una función administrativa en las Fuerzas Armadas sin autorización de la Capitana General, que en este caso es la presidenta Yanine Áñez. En el numeral 2 establece que para desempeñar los cargos de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, jefe del Estado Mayor General, comandantes y jefes de Estado Mayor del Ejército, Fuerza Aérea, Armada Boliviana y de grandes unidades, será indispensable ser boliviana o boliviano por nacimiento y reunir los requisitos que señale la ley. Iguales condiciones serán necesarias para ser viceministro o viceministro del Ministerio de Defensa. Esto quiere decir que para empeñar estas funciones que acabo de describir es necesario tener la nacionalidad de origen, es decir, haber nacido en territorio boliviano. Además de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Ejército, para ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es necesario ser boliviano de origen, tener el grado de general del ejército en el ejército o sus equivalentes en la Fuerza Aérea y Fuerza Naval,
preferentemente haber desempeñado las funciones de jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, inspector general de las Fuerzas Armadas, comandante general de fuerza. Y como último requisito es tener un legajo personal de servicios de capacidad, honestidad, virtudes militares y morales. Para el cargo de jefe del Estado Mayor General, los requisitos es también ser boliviano de origen. Aquí varía en tener el grado de general del ejército o división en el ejército o sus equivalentes en la Fuerza Aérea o en la Fuerza Nacional. Preferentemente haber desempeñado el cargo de inspector general de las Fuerzas Armadas, comandante general de la Fuerza y jefe de Estado Mayor General de Fuerza, inspector general o inspector general de Fuerza. Y como último punto es tener un legajo personal de honestidad, virtudes militares y morales. El artículo 248 establece: el Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional, cuya composición, organización y atribuciones determinada la ley, está presidido por el Capitán General de las Fuerzas Armadas. Es decir, que el Consejo Supremo de Defensa del Estado será presidido por el presidente o el presidente del Estado, que en este caso es la presidenta Yanine Áñez. Buenas tardes, docente, buenas tardes, compañeros. Prosiguiendo con la explicación anteriormente realizada de mi grupo, procediendo con los artículos establecidos en la Constitución Política del Estado referentes a las Fuerzas Armadas, en el artículo 249 se establece que todo boliviano estará obligado a prestar servicio militar de acuerdo a la ley, haciendo correspondencia al Código Militar establecido el 16 de enero de 1907, capítulo 6, artículo 22, donde se establece que es obligatorio personal desde los 19 hasta los 45 años, salvo se presente una incapacidad mental o física, la cual será debidamente comprobada. En el caso de las mujeres no es obligatorio, quizás por las costumbres que se daba en dicha época en la que fue establecido, también haciendo referencia a un artículo del mismo código, el artículo 26, donde se establece que todo varón está obligado a cumplir. Prosiguiendo con los artículos de la Constitución, en el artículo 250, los ascensos en las Fuerzas Armadas serán otorgados conforme a la ley respectiva. Este artículo hace referencia a la organización y estructura que se da de acuerdo a los rangos en las Fuerzas Armadas, los cuales están establecidos según la Ley de Servicio Nacional de Defensa y el Código Militar Boliviano.